Buenos días, mi nombre es Carlos Villasís, estudiante de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil, de la Facultad de Jurisprudencia. Me encuentro aquí con el doctor Luis Yuccha, es candidato a asambleísta por el partido Unión Ecuatoriana Listas 19, a quien nos va a conversar, vamos a dialogar acerca de la democracia actual y asimismo sobre el desarrollo económico, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Doctor. Buenos días, gracias por la entrevista. Debemos determinar que la democracia proviene etimológicamente de dos términos griegos, o dos palabras griegas que dicen demos, que significa pueblo, y kratos, democracia, entonces el poder del pueblo. Ahora, dentro de la democracia en el Ecuador es una forma de gobierno del Estado que determina a través el ejercicio, a través del pueblo, a través de sus gobernantes que fueron legítimamente elegidos, a través del voto, en el cual ellos son los que han determinado que van a dirigir los destinos en este caso del Ecuador, o en este caso de los países a los cuales están representando. ¿Cómo ha visto usted en los últimos años el desarrollo económico de nuestro país, comparado con el resto de países, sea latinoamericanos o de Medio Oriente? Bueno, el desarrollo económico dentro del Estado ecuatoriano ha desmejorado total y absolutamente en tanto en cuanto, si bien es cierto que aquí se ha hecho una obra pública, llámese carreteras, llámese centros escolares o llámese centros de salud, no es menos cierto que se ha dilapidado, se ha saqueado los valores económicos de nuestro pueblo, a tal punto que en la actualidad la economía en sí está devastada, la economía en sí está en quiebra, y es por ello que a este gobierno, a Lenín Moreno que asumió, no le toca otra cosa que reajustar los cinturones económicos en todo sentido y en todas las actividades a fin de no quebrar. Estamos a punto de quebrar económicamente, es por ello que nosotros estamos aproximándonos a otra Venezuela, a otros países en los cuales se ha sufrido una crisis económica desdable y que ha tenido que padecer o sufrir el pueblo y pagar con nefastas consecuencias. Muy bien, esa ha sido la entrevista al doctor Luis Yuccha. Agradecemos por su colaboración en el trabajo que estamos desempeñando en este momento. Gracias y un gusto. Muchas gracias. Nos encontramos con el magíster Lenín Rogel Villasís, vicealcalde del Cantón Santa Cruz, el cual nos va a dar una breve explicación sobre el tema seleccionado como es la participación que hemos tomado del libro Democracia en 30 lecciones de Giovanni Santori. Bueno, la democracia tiene como un eje importante el tema de participación. La participación tiene diferentes niveles. El primer nivel más básico es el informativo, pero también hay niveles en los que la participación le hace o le convierte al ciudadano en cotomador de decisiones. Ese tipo de participación hace que se convierta en una democracia representativa o en una democracia participativa. El tema de la democracia representativa es de manera indirecta, y el tema de la democracia participativa obviamente implica mayor empoderamiento de los ciudadanos. Sin embargo, en esta última existe un desafío de parte de los ciudadanos, primero porque se encuentra con varios escenarios difícilmente que han sido solucionados ahora. Por ejemplo, si un ciudadano toma una decisión o toma la voluntad de participar, es uno frente a la opinión de 1000, 10.000 o 100.000. Sigue siendo una opinión, y esa opinión puede diluirse al momento de concretar una propuesta. Y lo otro,
es que puede haber propuestas por más legítimas que sean entre los ciudadanos, pero pueden ser contradictorias entre sí. No sé. Agradecemos por la participación y su punto de vista que nos ha dado. Además podemos destacar que la participación es libre y voluntaria, ya que nosotros como ciudadanos tenemos la opción de decidir. Sí, también es una combinación, ¿no?, de lo que entendí del documento que me facilitaron y también una opinión propia, ¿no?, del autor. Buenas tardes, mi nombre es Katia Araujo, estudiante de la carrera de Trabajo Social. Escogí el tema de opinión pública y voy a entrevistarle al licenciado Raúl Granda, el concejal del Cantón Cayambe. Le doy paso para que dé su opinión. Muchas gracias, buenas tardes. La opinión pública, bueno, nace a través de los problemas sociales existentes en una sociedad. Esto implica también una unidad con la democracia, que en definitiva es el conjunto de pensamientos de varias personas para poder sacar adelante un pueblo. En este sentido, pues la opinión pública ha sido muy importante aquí en nuestra ciudad. De igual manera, en Cayambe, varios amigos, compañeros, jóvenes, en varias reuniones se ha opinado de diferente manera. En este caso, en Cayambe, por ejemplo, ha sido uno de los problemas más grandes el tema del agua potable. Tal es así que tuvimos varias reuniones entre jóvenes de varias parroquias del cantón, inclusive del centro de la ciudad, para poder lograr ese objetivo, que era un objetivo comunitario y que en ese entonces pues era la opinión pública generalizada sobre el tema del agua potable. Lo que quiero decir en este sentido es que la opinión pública es muy importante para el desarrollo de una democracia y de las obras que se vayan a hacer, que tiene que ser un conjunto de voluntades que deciden tal o cual situación para tener un norte a un pueblo, para darle un norte a una ciudad, para darle la vida misma, la felicidad misma que es de un pueblo, en donde haya justicia social, en donde haya trabajo, donde haya pues democracia, si se quiere, en definitiva, donde haya un andamiaje correcto de la opinión pública. La opinión pública no quiere decir rechazo al gobernante. La opinión pública quiere decir más bien una ayuda al gobernante para que se encamine de acuerdo a lo que necesita una población. Los 14. En definitiva, pues, la opinión pública viene a ser un mandato de la sociedad hacia el hombre que gobierna, hacia los hombres que gobiernan, tanto el cantón, tanto la provincia, cuanto la nación. En definitiva, para mí, esa es la opinión pública. Muchas gracias, Ya, licenciado. muchas gracias. Usted como dirigente barrial, ¿qué opina acerca de la revolución? Buenas noches. Revolución. Hablar de revolución es hablar de procesos de transformación. Entiéndase que la revolución lleva implícito procesos de transformación social, político y económico. Cuando nosotros hablamos de revolución tenemos que estar sumamente claros que la revolución debe tener un propósito, debe tener fines trazados de forma, digamos, de forma que incluya tanto lo económico, lo político y lo social. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de procesos de transformación desde la revolución, nosotros tenemos que entender que la revolución emerge desde la base. Y emerge desde la base con un propósito, con una convicción clara de transformación de un país. Cuando hablamos de un país, ¿por qué? Porque estamos hablando de lo político, porque estamos hablando de lo económico y porque estamos tratando lo social. ¿Qué significa eso? Eso significa que cuando se encausan procesos de revolución, se deben tener claro
lo que es la cibernética social. Los 14 subsistemas de la teoría de la organización humana. Fíjense que cuando nosotros hablamos de revolución, procesos de transformación, no hablamos de procesos de reforma, ¿ok? Son dos cosas diferentes, lo que son procesos de transformación y procesos de reforma. Los procesos de reforma pueden llevar a cabo una revolución, sí, desde allí pueden nacer lo que son los procesos de revolución, pero siempre con un propósito definido, porque si no se puede desatar procesos de violencia no controlables. Entonces, nosotros tenemos que entender que todo ese proceso de revolución debe llevar un liderazgo encauzado en un propósito. En este caso, Ecuador está luchando por un proceso de transformación política, social y económica, que incluye ¿qué? La inclusión social. ¿De quiénes? De los jóvenes, de los adultos mayores, donde todos somos productivos. Listo, muchas gracias, señora Molina. El marxismo identifica al socialismo como un régimen de transición al comunismo. Es lo que la lectura que acabamos en la que acabamos de reflexionar nos muestra. Tanto el socialismo como el marxismo se basan en la democracia, pero la diferencia es que el marxismo es más parecido al comunismo, es casi ultraizquierda, mientras que el socialismo es una especie de democracia centroizquierda. Pero obviamente hay más semejanzas que diferencias entre estos, ya que el socialismo procede del marxismo. El socialismo como ideología ha tenido variantes en cuanto a su postura y las estrategias para poder llegar al poder. Es así que se han dado muchos cambios en la doctrina, acercándose e insertándose en las confrontaciones electorales de cada país. Incluso existen movimientos de carácter internacional denominados socialdemócratas. El socialismo del siglo XXI, que es lo que actualmente es la corriente en la que muchos de los países de Latinoamérica, sobre todo, están basando su gobierno, está sujeta en cierto grado a las doctrinas del socialismo, pero en nuestros tiempos y con nuestra idiosincrasia. El socialismo del siglo XXI se basa sustancialmente en la filosofía marxista, que con un pragmatismo la divide en 4 puntos: el desarrollo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de bases. El socialismo del siglo XXI se basa sustancialmente en la filosofía marxista, que con un pragmatismo la divide en 4 puntos: el desarrollo democrático regional, la economía de equivalencias, la democracia participativa y las organizaciones de bases. Evidentemente, eso hemos vivido en nuestro país, pero a pesar de que nuestro exmandatario Rafael Correa compartía ideas del socialismo, que se pueden identificar fácilmente en la inversión social que se realizó en los últimos años, en el mercado internacional del petróleo, por ejemplo, se comportaba como un defensor de precios monopolísticos. Ese hecho es contrario a un ideal socialista. En este siglo, los regímenes que habían adoptado alguna de estas variantes se encuentran en una franca decadencia en cuanto a su posición contraria al capitalismo, y gradualmente todos han permitido el ingreso de multinacionales en su economía. Es bueno saber pues, que la época del socialismo del siglo XXI está culminando y esperamos pues, que con este nuevo gobierno se den mejoras para nuestro país. Muchas gracias a Rebeca Torres por sus palabras, y concuerdo mucho con mi entrevistada cuando esta dice que el socialismo del siglo XXI está llegando a su fin. El único resultado que hemos tenido una y otra vez probando el socialismo es que lleva al declive, a la frustración y al sufrimiento de una nación. Muchas gracias.